Muy bien, muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes familia, todos los que nos están viendo a través de este en vivo. Vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. En este día tenemos eh, una clase, una enseñanza, uno de los milagros del Señor Jesús que se encuentra allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17 hasta el 26. Mientras los pueden ir buscando, mientras van teniendo ahí el tiempo para poder ir encontrando el pasaje, se los vuelvo a repetir, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. Mientras ahí lo van buscando, les damos saludos y a todos los que se van conectando también, a todas aquellas personas que se van sumando y nos están viendo a través de este en vivo, a través de la escuelita dominical. Espero que se pueda estar viendo bien, también que se pueda escuchar eh, la lección y el mensaje en el día de hoy. Vamos a comenzar con la lectura en el Evangelio de Lucas, vuelvo a reiterar, capítulo 5, versículo comenzando desde el 17 hasta el 26. Dice: Aconteció un día que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. El versículo 20 dice: Al ver la fe que tenían ellos, le dijo: Hombre, tus pecados son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a calibar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿Qué calibáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados? O decir: levántate y anda. El versículo 24 dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. El último versículo, el 26, dice: Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: Hoy hemos visto maravillas. Así vemos, es algo muy sencillo, básicamente no tiene mucha explicación, ya que es algo sencillo y fácil de entender, pero vamos a resumirlo quizás como para que sea un poco más práctico para entenderlo. Si bien son 9 versículos, pero son cortitas enseñanzas que nos dejan en cada uno de ellos. Va a ser algo muy rápido. En el versículo 17 vemos una situación, vemos al Señor Jesús enseñando en una casa, y a partir del versículo 18 en adelante, bueno, se va desarrollando un poco más la historia. Vemos como en el versículo 18 hay unos hombres, unos amigos, que tenían la necesidad y las ganas de ver a su amigo que estaba paralítico, ¿no? Que estaba imposibilitado de poder llegar hacia el Señor Jesús. Entonces ellos tuvieron la mejor idea de llevarlo delante de él para ver bien a su amigo. En el versículo 19 vemos que al no poder ingresar, que no pueden ingresar por la puerta, imaginemos una casa y estar todos reunidos en una sala, en un living, en un comedor, y que no dé abasto, que tampoco podamos entrar ni siquiera al interior de la casa. La mejor idea que tuvieron estas personas fue de llevar aún así a su amigo. No perdieron la fe, eso es lo más importante, uno de los puntos importantes de, este, de esta historia, ¿no? La esperanza que tenían de llevarlo sabiendo que iban a tener un encuentro con el Señor, sabiendo que Él iba a poner una solución para este hombre, para su amigo que estaba paralítico. Entonces, bueno, rompieron este techo para poder ingresar y dejándolo en medio de la situación. Imaginemos la situación en una casa, bueno, en ese entonces era una estructura totalmente distinta a la que hoy tenemos en nuestros hogares, pero vemos eh,
esa actitud de las personas, ¿no? De romper un techo para bajar a su amigo para ponerlo delante de Jesús, sabiendo ellos mismos que él era el único que podía hacer algo por este amigo. En el versículo vemos, en el versículo 20, vemos cómo el Señor Jesús ve esta fe que tenían eh, estas personas, ¿no? De llevarlo a toda costa a esta persona, viendo cómo eh, al no poder ingresar tuvieron la mejor opción, si lo podemos definir de una manera más práctica que se entienda. No podemos entrar por la puerta, entremos por el techo. Es algo loco que hoy en día podríamos llegar a entender. Pero en ese entonces el Señor Jesús vio esa situación de ver que ellos tenían fe y confianza en el Señor que Él podía hacer algo por él. Entonces, a partir del versículo 21 ya empieza a desarrollarse un poco más ya este milagro, empieza el desenlace, ¿no? Vimos la situación, las personas, los personajes que empiezan a comenzar, ¿no? Estas personas que estaban ahí. Había otras personas más que lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos que eh, en el versículo 20, cuando comienza este milagro, que el Señor Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Y quizás la gran mayoría que lee esta porción por primera vez y se encuentra que por título dice Jesús sana a un paralítico y llega a este versículo y solamente dice, pero le dice que estaban perdonando sus pecados y nada más, pero él necesita otra cosa. No, en realidad sí, necesitaba otra cosa más importante que era el perdón de pecados y también obviamente ese milagro para que pueda volver a levantarse y andar. Vemos como en el versículo 21, bueno, las personas, estas personas que estaban ahí, estos conocedores de la palabra, comenzaron a cuestionarse o a reflexionar y pensar de alguna manera quién era él para decir que los pecados son perdonados. Cuestión de que para ellos era algo totalmente una blasfemia, pero ahí entra el Señor Jesús poniéndole de ejemplo y diciendo, en el versículo 22 y 23 vemos como de alguna manera le empieza a desarrollar esas preguntas que ellos hacían, ¿no? De quién era Él para perdonar pecados si no era solo Dios, ¿no? Y para decir semejante cosa. Y el Señor Jesús en el versículo 22 y 23 vemos que dice el milagro que más, bueno, yo le puse el milagro, comenzándonos ya un poco más, adentrándonos en el foco del milagro, en la parte central, que, que el Señor Jesús le responde esas preguntas, esas cuestiones que se estaban haciendo estas personas en ese momento. Y le dice, ¿qué es más fácil decir, levántate y anda, o tus pecados son perdonados? Era lo que mencionábamos anteriormente. Para nosotros, sí, sería más fácil, eh, de alguna manera, de decir, eh, sí, tus pecados son perdonados porque estás paralítico, no podés, estás imposibilitado. Pero para el Señor no, las dos cosas, ninguna de cosas son imposibles. Pero sabemos que el Señor es el único que puede perdonar pecados. En el versículo 24 ya comienza a decir, bueno, ¿quién es Él? Dice que Él tiene la potestad de hacerlo, Él tiene eh, tanto el poder tanto para hacer que se levante esta persona, ¿no? De estar paralítico a perdonar pecados. Y entonces, bueno, ahí mismo le comienza a decirle, ¿no? Se dirige al paralítico, vemos también, bueno, el mismo versículo 24 que le dice al paralítico, levántate, y bueno, que tome su camilla, digamos, por la que había descendido desde el techo gracias a estas personas que quisieron que él tuviera este milagro, este encuentro especial con el Señor. Entonces, bueno, él se levanta, toma sus cosas y se va a su casa. Vemos cómo el cambio que hubo en su vida, ¿no? Algo tan repentino, dos cosas importantes que hubo en su vida de esta persona.
Si bien los amigos lo habían llevado solamente por el hecho de que él no estaba, de que él estaba paralítico, sino que pasaron de dos cuestiones que también eran importantes. Bueno, una es la que mencionaba recién, el hecho de estar paralítico, y la otra del perdón de pecados. En el versículo 25 vemos cómo ya se cumple, ¿no?, este milagro cuando, bueno, él toma sus cosas, se va, como mencionaba recién, y se va a su casa. Imagino la situación de quizás en ese entonces de las personas que estaban no solo dentro de la casa, sino fuera, quizás viendo a aquellas personas que estaban subiendo a alguien por una camilla y bajándola por el techo y después verla salir caminar, conociéndola a la persona que ha estado en este estado. Y vemos como ya en el versículo 26, ya directamente finalizando, dice, ¿no?, cómo ellos quedan de alguna manera impactados por toda esta situación y con gran temor. Imaginemos la situación, ¿no?, de ver algo tan grande y tan eh, increíble en ese momento, ¿no?, de algo de no creer que suceda delante de ellos. Y bueno, vemos el temor que hubo en las personas, ¿no?, y cómo glorificaban a Dios. Vemos que esta historia es bastante sencilla y clara por ahí de entender. Pero esta no es solo una historia, sino que también es un reflejo de nosotros mismos, de nuestra vida. Esta situación, ¿no?, la que veíamos eh, en el versículo 20, cuando el Señor dice tus pecados son perdonados. En esta cuestión es en la que entramos nosotros, la mayoría eh, de todas las personas, el tema de los pecados, ¿no? Vemos como, en este caso, veíamos como una persona imposibilitada por algo, la movilidad física, ¿no?, que, bueno, a causa del pecado y lo demás, que lo imposibilitaba llegar al Señor Jesús, ¿no?, al tener este encuentro especial. Y esta es la misma condición que tenemos nosotros, estamos alejados de Dios por causa del pecado. No estaremos padeciendo alguna imposibilidad física, como en el caso de esta persona que vemos en la palabra, sino que aún así, por causa de nuestros pecados, estamos de alguna manera imposibilitados de llegar hacia Él por culpa del pecado. Pero vemos también que podemos extraer una de las cosas más importantes, ¿no?, de estas situaciones. Vemos, como en el versículo 18, vemos esta situación de estas personas que están queriendo que esta persona se encuentre, tenga este encuentro con el Señor Jesús. Déjame decirte que seguramente has tenido algún conocido, algún amigo, alguien que hayas conocido que te haya invitado a la iglesia, alguien que haya querido que vayas a alguna reunión especial, a una escuelita, una enseñanza, una predicación, cualquier tipo de actividad, pero con el fin esto, de que vos vayas. ¿Por qué? Porque esta misma persona, así como estos amigos que llevaron a esta persona delante de Jesús, están cumpliendo esta misma situación. Te están queriendo llevar a vos mismo para poder tener, que tengas este encuentro con el Señor Jesús, que puedas disfrutar de estar eh, con Él y entender realmente quién es Él, poder darte cuenta de quién es Él. Vemos como también, seguramente también encontrarás en tu vida, como vemos reflejado en el versículo al principio, casi a los principios, ¿no?, cuando se encuentran llegan a la puerta con esta persona y están imposibilitados de poder llegar, sino no el obstáculo de todas las personas que se encuentran en ese lugar, sino que también quizás haya personas en nuestro entorno, en nuestro alrededor, que quizás empiecen a cuestionar o decirte, no, no vayas o algo así, imposibilitando este encuentro con Dios, con el Señor Jesús, ¿no? Seguramente te haya pasado y quizás te siga pasando. Y en este caso vemos cómo tenemos personas que te llevan a Él y hay situaciones o personas que quieren que no te acerques o que no que no te acerques, sino que no termines de cumplir ese encuentro tan especial con el Señor Jesús. Vemos también como ejemplo también en el versículo 22 y 23, como lo solíamos mencionar desde el principio,
que el Señor es el único capaz de poder, que vuelva esa comunión, de poder estar en esa cercanía con Dios, de perdonar nuestros pecados, ¿no? Y de volver al encuentro con Él. En el versículo 22 y 23 vemos como el mismo Señor le dice, tus pecados son perdonados. Él mismo es el único capaz de perdonar tus pecados. Él lo puede hacer, Él lo hará. Vemos como en el versículo 24 y vemos quién es este Jesús, vemos que Él dice que es el Hijo del Hombre, que Él tiene la autoridad, Él es el único de perdonar pecados. Él es Él a quien tenemos que recurrir para poder tener esta cercanía con el Señor Jesús. Vemos como en el versículo 25 esta persona, ¿no? Como veíamos que levantaba sus cosas y se iba a su casa. Asimismo, si hoy en día tomás esta decisión, ¿no? De confesar tus pecados, vas a ver y cómo vas a cambiar de alguna manera. Tu vida va a cambiar. En el versículo 26 vemos también cómo estas personas vieron este cambio tan grande o este milagro de ver una persona, verla caminar cuando no podía hacerlo. Imagínate esta situación. Vemos también que vos, si tomás esta decisión de confesar tus pecados y crees en el Señor Jesús, que Él es el único capaz de perdonar todos tus pecados presentes, pasados, presentes y futuros, que Él es el único Salvador. Lo único que tenés que hacer, y tan simple y sencillo como siempre solemos decir, es tan solo estamos tan cerca de Él a través de una oración, algo breve y sencillo. Lo único que tenés que pedirle es al Señor Jesús, dirigiéndote a Él de lo más profundo de tu corazón y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Te pido perdón, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Esta es la única oración que tenés que hacer, tan simple y sencilla, pero con tus palabras, como te salga, desde lo más profundo, con sinceridad, que es lo más importante. No tiene que ser algo repetido, sino tiene que salir desde tu corazón y de explicarle al Señor, o contarle, mejor dicho, tu situación, reconocer de que sos un pecador, reconocer quién Él es Él, como veíamos, que Él tiene la autoridad y el poder de poder hacer este milagro y este cambio en nuestras vidas, ¿no? De estar alejados de Dios a tener esta cercanía nuevamente con Él, de poder tener ese encuentro tan especial así como en el versículo 26 veíamos en este caso, ¿no? De ver ese milagro en esta persona. Vas a ver que cuando hagas este cambio en tu vida, tomes esta decisión, las personas verán este milagro, ¿no? Este regalo tan precioso que es la salvación, ¿no? Que es aquello que nos espera, algo tan maravilloso y que quizás a veces es difícil de comprender de un día para el otro. Y sigue costando un poco de entender esto que es tan maravilloso, de cómo ver de que alguien teniéndolo todo padeció en una cruz solamente para tenerte a vos junto a Él allí en los cielos, sabiendo que si nosotros confesamos nuestros pecados y le reconocemos como su único y suficiente Salvador, vamos a tener moradas allí en los cielos junto con Él, teniendo en cuenta que estamos a través del pecado estamos alejados del Señor y de Dios. Nos espera, eh, lastimosamente decir, la condenación eterna, lejos de Dios, donde está allí el dolor eterno, el sufrir y el padecer y el lamento constante de estar ahí pensando, ese remordimiento de decir, ¿por qué no tomé una decisión y ahora ya es tarde? Quizás hoy es el día en el cual tengas que tomar esta decisión y quizás pueda cambiar tu vida así como cambió el Señor Jesús la vida de esta persona que se encontraba en este estado, ¿no? Imposibilitado físico de mover, el estado paralítico, y que no solo que
lo hizo lo hizo caminar, sino que les dio una nueva vida. Y eso es lo que te ofrece el Señor Jesús. Vemos como algo tan sencillo, una enseñanza breve y corta, es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y nos enseña y vemos qué es lo que siempre quiere para nosotros, un encuentro especial con el Señor. Ojalá que en este día puedas tomar una decisión y puedas disfrutar del Señor Jesús, poder entender y decirle al Señor Jesús. Y ojalá seguramente, como decíamos, aquellas personas que siempre quiere que tengas este encuentro, que te llevan al Señor Jesús. Y que vayas y tengas este encuentro especial, vas a ver que tu vida va a cambiar. Vas a ver cómo quizás personas o situaciones que te impidían llegar a Él o estar con Él, tener un encuentro especial, vas a ver cómo va a haber un cambio muy rotundo en tu vida, en el cual va a ser muy grande en tu vida y será de bendición para vos y para aquellas personas que te vean y ver cómo era una persona y ahora es totalmente una persona nueva. Y que vos mismo puedas decir, yo antes era así, sí, era así, pero el Señor Jesús me cambió, Él me cambió, me dio una nueva vida. Ojalá que puedas tomar esta decisión. Y si lo hiciste, dejanos un comentario o escribirnos a través de la página que estaremos eh, enormemente felices de poder enterarnos de esta situación, no solo de eso, sino que teniendo en cuenta, déjame decirte también que allí en los cielos también hay gran gozo y fiesta por uno que pasa de muerte a vida. Ojalá que puedas tomar esta decisión. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más en esta tarde, Señor, de poder disfrutar de tu palabra, Señor, en este breve segmento, Señor, que es la escuelita, de poder disfrutar de tu palabra, Señor, poder entender estas enseñanzas, Señor, y poder ver cómo el cambio de una persona, Señor, se ha transformado completamente en dos situaciones distintas, Señor, y ojalá sea la condición, Señor, de cada uno de aquellos que lo están viendo este mensaje, Señor, que puedan tener este encuentro tan especial con el Señor Jesús y puedan tener este cambio, este milagro, este cambio de vida rotundo, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, chicos, familia. Ojalá que hayan podido entender. He tratado de ser lo más sencillo y breve posible para que se pueda entender y podamos disfrutar y aprender todos juntos, que es lo más importante y lo ideal. Nos esperamos hasta el próximo domingo. En la próxima lección tenemos más lecciones por delante, más enseñanzas, así como esta, breves y sencillas. Así que lo esperamos hasta el próximo domingo, chicos. Será hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde o hasta las próximas reuniones que nos volvamos a ver. Que el Señor nos bendiga.